evaluación subjetiva se va a realizar después de haber realizado previamente la evaluación objetiva con los diferentes dispositivos ópticos como el autorrefracto, el retinoscopio o un queratómetro. ¿Okay? Ya con eso nos va a dar una aproximación a la prescripción final del paciente. Pero nosotros vamos a tener que evaluar de manera subjetiva lo que nos arroja el valor encontrado con el retinoscopio o el autorrefractómetro. Entonces, las diferentes pruebas son el dial astigmático, el cilindro cruzado, el test bicromático, el balance binocular y el balance muscular. En ese orden vamos a trabajar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, dial astigmático o reloj astigmático. Esto nos sirve para descartar o verificar si el paciente está corregido el astigmatismo que presenta. En primer caso, si yo quiero saber si el paciente tiene o no tiene astigmatismo, entonces le pregunto al paciente cuál de las líneas destaca entre las otras o qué líneas se ven más nítidas que las otras. Entonces, el paciente puede seleccionar 1, 2 o quizás 3. Esto va a depender mucho del grado de astigmatismo que tenga. Esto no es para cualquier astigmatismo. Generalmente el astigmatismo está comprendido entre 0,25 a 1,25. Más o menos son esos rangos de medidas los cuales nos va a servir este dial astigmático. Si el paciente tiene astigmatismo de 5, esto no va a servir. ¿Ok? Entonces, para el caso, le preguntamos al paciente y nosotros vamos a considerar un factor 30. Esto es el valor el cual nosotros vamos a multiplicar al menor valor el cual el paciente pueda mirar. Por ejemplo, si el paciente dice, veo la fila 9 más nítida, lo más seguro es que sea la fila 9 y la 3, toda la prolongación. Entonces yo voy a considerar solo el valor número 3. De los dos valores, el menor valor, 3. Este valor 3 voy a multiplicarlo por 30. Entonces nos va a dar 3 por 30, 90. Ese va a ser el eje del cilindro corrector. ¿Y qué valores voy a aplicar? Valores entre 0,50, 1, 1,25, dependiendo de qué tan remarcada estén las líneas. ¿Okay? Entonces, aquí como dice en la definición, solo consideraremos los valores del 1 al 6. En este caso, por ejemplo, si el paciente ve la línea 1, también va a ser la línea 7. Entonces aquí voy a multiplicar 1 por el factor 30 y el eje será 30 grados. Entonces aquí tenemos otro caso. A ver, ¿qué línea ve usted más nítida acá en esta figura, en este mapa? La 12 y la 6. Correcto. Entonces, ¿cuál será el eje? 6 por 30. Correcto. Entonces da 180. Ese va a ser el eje de mi cilindro corrector. ¿Y qué cilindro podríamos colocar aquí si tenemos ese resalte de esa línea vertical? ¿Perdón? ¿Qué valor cilíndrico podríamos aplicar en este caso? 180. Correcto, ese es el eje. Pero El eje. el poder del cilindro. Que se le ocurra, por ejemplo. Tiene que ser, usted me dijo, de 0,25 a 1,25. Correcto. En este caso... Yo diría que un 25 porque la veo nítida. Correcto, pero sin embargo, cuando es bien marcada, una sola, quiere decir que hay un astigmatismo muy manifiesto. Cuando es 0,25, el paciente demora, me parece que es la 3, sí, la 3. Entonces, esos son cilindros bajos. Pero si el paciente de frente nos dice, no,
La 12 y la 6 se ve con mucha nitidez. Estamos frente a un cilindro o un astigmatismo ligeramente moderado. Entonces aquí yo podría comenzar con 1. Le coloco... ¿Qué? Ah, yo tengo menos 1. Ay, no me digas la cosa. Ok. ¿Qué? Le coloco un cilindro -1 por el eje, el cual lo pude hallar por el factor 30. Entonces cilindro -1 por 180. Pero ahí no queda. Yo le puedo volver a preguntar, después de haberle colocado el cilindro -1 por 180. ¿Y ahora cómo se ven las líneas? ¿Se ven más parejas? O sea, ¿más regulares todas? ¿O hay alguna, o todavía sigue destacando la pila 12 y 6? No, ya ahora está más parejo. Ahora sí se ven todas parejas. Y es de esperar esa respuesta. Entonces, si por A o B dijera, no, todavía veo la pila 12 y 6 un poco más nítida, pero ya las otras sí se ven, ya están mejor, pero todavía destaca la pila 12 y 6. Entonces, pruebo con un poco más, 1.50, ¿no? Esos son, digamos, mis límites, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro caso. A ver, entre 1 y 2, el paciente nos dice, veo la fila 1 y la fila 2 se ve más nítida. En este caso yo voy a utilizar el promedio. Entre 1 y 2, el promedio sería 1.5. ¿Okay? Y si fueran 3, ¿no? Por ejemplo, dijeran 1, 2 y 3, entonces voy a considerar el del medio. ¿Ya? Entonces aquí sería, en este caso, para el ejemplo, 1.5 por 30 será igual a 45 grados. Ese sería el eje del cilindro corrector. Y de la misma manera podría comenzar utilizando un -1 por 30 por 45 grados. O sea, doctor, que si, en ejemplo, yo le voy a poner un -1 y yo tengo que lograr que él vea todas. Exacto. Paciente que no tiene astigmatismo va a ver todo de manera pareja. Porque Ya. Sí, por eso se le va a poner +1 para que la vea todas ligeramente iguales. Perdón, -1. Por eso se le va a poner -1 para uno ir afinando hasta donde él la pueda ver toda, ¿verdad? Exacto, así es. Ok, ya entiendo. Muy bien. Ahora, esto no es, digamos, definitivo. Esto es una aproximación. Aproximado. Exacto. Luego ya vamos a utilizar otras técnicas. Muy bien. Aquí, por ejemplo, dígame usted. La 11 y la 5. Correcto. ¿Cuál será el eje? Viene siendo como un eje de -5, un eje de 5. No. El 5 tengo que multiplicarlo por 30. Déjeme recordarme de la botura de por Entonces sería 5 por 30, 150 grados. 150. Aquí, en esta prueba, en este test, se utiliza el factor 30. Para que no se olvide, factor 30. ¿Y qué cosa es 30? Es el valor que se va a multiplicar a aquella línea el cual el paciente logre ver con mayor nitidez. En este caso, la línea es 11, profesor. 11 por 30, esa no entra en juego. La que se va a considerar de los dos valores es el menor. Si dice 11, considero el 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí el eje sería 150. 5 por 30, 150. Y de la misma manera tanteamos el valor del cilindro. -1, -1.25. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya encontramos el valor del cilindro, esto lo hemos hecho de manera subjetiva, pero probablemente nosotros también tengamos el resultado ya del autorrefracto, un valor cilíndrico y un eje. Entonces, sea por la evaluación objetiva o sea por esta evaluación subjetiva, nosotros podemos afinar lo que hemos encontrado. Y esa afinación del valor cilíndrico y el eje se realiza con el cilindro cruzado de Jackson.
el doctor Edward Jackson en 1887 diseñó este lente, el cual tiene un meridiano negativo de menos 0,50 y el opuesto de más 0,50. Lo que hace esto es llevar el círculo de mínima confusión en retina. Si el círculo de mínima confusión se encuentra en retina, entonces estamos frente al eje o al poder del cilindro correcto. Entonces vamos a ver el procedimiento cómo es. ¿Para qué nos sirve el cilindro cruzado? Nos va a servir para afinar primero el eje y luego el poder, en ese orden, a una prescripción que ya tenemos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos como ejemplo la refracción objetiva, ojo derecho más 0,50 menos 1 por 180 grados. Este resultado es el que yo he obtenido de una retinoscopía o un autorrefractómetro. Entonces, lo primero que vamos a verificar es el eje y luego el poder. Entonces, con esta prescripción el paciente llega a una agudeza visual de 20-25 con esta de acá, más 0,50 menos 1 a 180 grados. 20-25. Para yo aplicar el cilindro cruzado, yo tengo que adicionar un valor esférico positivo de más 0,50 con el objetivo de llevar al paciente de 20-25 a un 20-40. Esta es la agudeza visual que tiene que tener el paciente para yo poder aplicar el cilindro cruzado de manera óptima. Entonces, inicialmente el paciente estaba viendo como la imagen de arriba, pero al yo colocarle el valor positivo, como que las imágenes se van a emborronar un poquito. Es lo que quiero para poder aplicar o proceder con el cilindro cruzado. Muy bien, aquí está la refracción objetiva. Hemos colocado el más 0,50 y ahora vamos a afinar el eje. La prescripción o el valor que encontramos de manera objetiva lo colocamos en la montura de prueba. Acto seguido vamos a insertar un más 0,50 para miopizar. Una vez que ya tengo esta ligera borrosidad, voy a colocar el mango del cilindro cruzado en el mismo sentido del eje que tengo en este momento. Si mi eje está a 180 grados, entonces el mango va a estar de manera horizontal, de tal manera que los puntos rojo y negro estén equidistantes del eje. Y yo voy a preguntar al paciente en cuál de las dos posiciones, aquí voy a rotar este mango, voy a rotar, y al rotar el punto rojo va a estar en la parte inferior. Y si yo regreso, el punto rojo va a estar en la parte superior. Entonces, el paciente le voy a presentar una imagen correspondiente a la agudeza visual de 20-40 y le voy a decir en cuál de las dos posiciones se ve mejor, en una, que es la primera, o en dos, ¿no? Entonces, las imágenes vistas, ¿en cuál está mejor? En la primera. En la segunda se ve ligeramente borrosa, es lo que tiene que decir el paciente. Esta prueba termina cuando en ambos lados se ven con la misma nitidez, ¿ok? Pero aquí nos dice que en la primera posición se ve más negrita. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Voy a girar el eje del cilindro inicial que estaba a 180, lo voy a girar a 170 grados. ¿Por qué a 170? Porque tengo que seguir el sentido del punto rojo. En este caso, el punto rojo está arriba. Entonces, mi giro va a ir en función al punto rojo. Entonces, si mi punto rojo está superior hacia arriba, entonces mi eje tiene que ir en ese sentido. Aquí la máxima variación que se puede hacer es hasta 15 grados, o sea, de paso en paso. En este caso yo estoy girando de 180 que estaba inicialmente, voy a girar a 170. ¿Ok? Entonces aquí giré a 170 grados. Observamos, el eje está a 170 grados. Cuando el eje está girado a 170 grados, de la misma manera yo tengo que girar
el mango del cilindro cruzado en ese sentido, en esa misma dirección. Y sigo con el mismo procedimiento y le pregunto, ¿en qué posición se ve mejor? ¿En esta posición o en esta otra, ¿no? Podemos decir en uno o en dos. El paciente va a decir en uno o en dos, dependiendo. Entonces, en este caso, la respuesta es en uno, porque se ve con mayor nitidez. ¿Y hacia dónde está el punto rojo? Hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no debí llegar hasta 170, debí llegar hasta 175. ¿Ok? Esa es, digamos, la ayuda del cilindro cruzado para definir con mayor precisión cuál será el eje exacto. ¿Ok? Cabe recalcar que los cilindros menores de 1 dioptría son más difíciles de afinar si es que no se tiene el cilindro cruzado, porque a un paciente con cilindro menos 0,50, por ejemplo, uno le gira 10 grados y aparentemente no hay mucha variación, pero esta prueba del cilindro cruzado nos permite determinar con precisión cuál será el eje exacto. Entonces, para este ejemplo nos dijo que en la primera posición se ve mejor. El punto rojo está hacia abajo, entonces voy a girar de 170 hacia 175. Entonces ahora ya tengo el giro a 175. ¿Ok? Y nuevamente vuelvo a hacer la misma pregunta, pero ya con el mango en el sentido de 175 grados. Le pregunto, ¿en qué posición se ve mejor? ¿En 1 o en 2? Y el paciente va a ver en ambas posiciones lo mismo. Es en este momento que acaba la afinación del eje. Quiere decir que el eje ahora es 175 grados. Entonces, una vez que ya tengo el eje, ahora voy a afinar el poder. Para afinar el poder, yo tengo que superponer los colores del cilindro cruzado, color rojo, y al girar el mango, el color negro, ¿no? Esto lo estoy superponiendo sobre el eje. Entonces le pregunto al paciente, ¿en qué posición se ve mejor? ¿En 1 o en 2? Me dice en 1. Y el punto rojo es el que está sobre el eje. El punto rojo significa valores negativos. Quiere decir que el paciente necesita más cilindro negativo. ¿Ok? Entonces, si tenía 1, ahora yo le voy a colocar 1,50 al eje de 175. ¿Ok? Entonces, cuando uno varía mejor dicho, incrementa el cilindro en menos 0,50, tengo que compensar ese incremento con valores positivos al esférico para mantener la borrosidad. ¿Okay? Por cada 0,50 de incremento voy a disminuir al esférico 0,25. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nuevamente le hacemos la misma pregunta una vez que ya hemos variado el cilindro y le preguntamos ¿en qué posición se ve mejor? ¿En 1 o en 2? Y el paciente nos dice en ambas se ven iguales. Puede ser igual ligeramente nítidas o igual de borrosas. Lo ideal o lo correcto es que ambas se vean borrosas porque siempre hemos estado miopizando al paciente. Muy bien, entonces eso es con respecto al cilindro cruzado, ¿no? Como conclusión de este procedimiento es explicar al paciente antes de realizar el procedimiento qué es lo que el paciente va a ver. Se le explica, usted va a ver ligeramente borroso y le voy a presentar dos imágenes. De las dos imágenes usted tiene que decirme cuál es mejor. La prueba termina cuando ambas imágenes se ven de la misma manera. Muchas veces el paciente
piensa de que debe ver nítido. Y esto hay que recalcarlo. Esta no es una visión, una prueba de nitidez, es una prueba de comparación. Y esa comparación me va a permitir definir cuál es el eje y el poder del cilindro. Luego, es importante notar si el paciente colabora con esta prueba. Hay casos en que a esta prueba no se le puede hacer a todos los pacientes porque el paciente no se conecta con el procedimiento, con el test. Entonces, eso hay que verlo desde un primer instante. Si el paciente es colaborador, entonces esta prueba nos puede servir. Por cada incremento del cilindro, se aumentará al esférico 0.25. ¿Ok? Muy bien. Una vez afinado el eje y el poder, se va a afinar el componente esférico con el test bicromático, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok. El test bicromático es una prueba que se basa en la aberración cromática del ojo. Entonces, cuando la luz llega a la retina, la luz visible tiene componentes de colores, donde el color rojo es aquel color que tiene mayor longitud de onda y el color verde menor longitud de onda. Entonces, en el caso de los miopes van a preferir más el color rojo. En el caso de los hipermétropes van a preferir más el color verde. Entonces, eso se basa a la aberración cromática que se da en el globo ocular. Entonces, aquí en esta gráfica, un paciente con miopía, su enfoque regular es delante de retina. Entonces, aquí tenemos esta cruz, el cual tiene como foco un paciente miope. Pero la luz, ¿no?, visible tiene un componente de longitud del color rojo mayor. Al ser mayor, este componente rojo va a alcanzar a la retina, entonces dando mayor predilección al color rojo. Caso contrario es en la hipermetropía. La hipermetropía, la luz que ingresa al ojo se va a formar detrás de la retina, de manera virtual. Entonces, como está detrás, la longitud de onda del color verde es el que se va a enfocar justamente delante, y eso coincide exactamente en la retina. Es por eso que los hipermétropes son los que ven sobre el fondo verde con mayor nitidez. Entonces, y eso es lo que se le va a preguntar al paciente. ¿En qué lado se ve más nítido el círculo? ¿En qué lado se ve más resaltante el círculo? ¿Ok? Esta prueba se puede hacer a pacientes que ya tienen su corrección. Usted le hizo la evaluación y, por ejemplo, le puso -2 y -2 a cada uno. Entonces, esta prueba se realiza de manera monocular. Entonces, el paciente le dijo, veo perfecto, todo está muy bonito. Entonces, al hacerle esta prueba, usted puede descartar si ha hipercorregido a un paciente miope. Entonces, se le pregunta, ¿en qué lado ve más nítido? A este paciente que tiene -2, por ejemplo. Y si le dice que sobre el fondo verde se ve con bastante nitidez a un paciente miope que ya está con su corrección, lo más probable es que está hipercorregido. Al ver sobre el fondo verde, significa que le faltan valores positivos, esféricos positivos a este paciente. Si al presentarle dice que ve sobre fondo rojo, a este paciente le falta valores negativos. Entonces, retomando el ejemplo del esférico -2 de este paciente. El paciente ya tiene su esférico -2 y usted solamente le hace una prueba de rutina y le pregunta, ¿en qué lado ve el círculo más nítido? El paciente le dice, veo sobre el fondo verde, más nítido. Entonces, a este paciente le faltan positivos. Si tenía -2 y le faltan positivos, ¿qué significa? Significa que hay que disminuir
el poder del valor esférico. Entonces, en primera instancia yo le bajo de menos 2 a menos 1,50. Le bajo a menos 1,50 y le vuelvo a hacer la misma pregunta. El paciente me va a decir, ahora veo los dos iguales. Entonces, eso quiere decir que esta es la corrección ideal para este paciente. El paciente miope siempre va a tolerar mayores valores de miopía, pero no es ideal porque está estimulando acomodación y esto con el transcurso de las horas puede producir incomodidades. ¿Ok? Pero si fuera el caso de que usted le puso el menos 2 y el paciente dice, no, veo sobre el fondo rojo un poco más nítido, entonces en ese caso le falta negativos. Entonces yo le pongo de menos 2, le pongo un esférico menos 2,50 y le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿En qué lado se encuentra más nítido el círculo? Entonces puede ser que el paciente diga, ahora los veo iguales, ¿ok? Entonces está bien. O también puede decir, ahora veo el verde un poquito más nítido. Entonces ya de 2,50 le baja a 2,25. El objetivo de esta prueba es que ambos círculos se vean con la misma nitidez. Aquí solamente se trabaja valores esféricos, porque el valor cilíndrico ya se afinó con la prueba del cilindro cruzado. Esta prueba es monocular, ojo por ojo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, este es un caso de miopía, ¿no? Volviendo a hacer el ejemplo. Aquí el paciente va a requerir mayor valor esférico negativo. Aquí mayor valor esférico positivo, porque sobre el lado verde se ve con mayor nitidez. Muy bien, eso es con respecto al test bicromático. ¿Ok? Ahora, ya terminamos de afinar el cilindro, ya afinamos el esférico. Ahora voy a afinar ambos ojos a la vez, que ambos estén coordinados. Y esta prueba se llama balance binocular. Básicamente, esta prueba tiene como objetivo igualar el mismo estímulo acomodativo para ambos ojos. ¿Okay? Esta prueba es binocular y a ambos ojos se les va a colocar más 0,50. Usted ya terminó con este paciente, el paciente aparentemente ve bien, se quedó en menos 2 y menos 2, por ejemplo, y el procedimiento consiste en colocar a ambos ojos un valor esférico positivo, o sea, emborronarlos un poquito. ¿Ok? Luego, una vez que están emborronados, se le va a colocar prismas verticales. A un ojo se le pone base superior y al otro ojo se le pone base inferior. Esto para sacar de su eje a ambos ojos, de su eje visual, con el fin de que este paciente vea doble. ¿Okay? Y se le va a mostrar a este paciente una línea del 20-40. En este momento el paciente va a tener una visión doble. Se le va a preguntar si ambas imágenes se ve de la misma manera. Aquí tenemos la imagen del 20-40 y aquí abajo tenemos la imagen ya doble porque le colocamos los prismas. Entonces, aquí vemos que las imágenes no son iguales. Hay un ojo que ve mejor y el otro ligeramente borroso. El objetivo de esto es que ambos ojos perciban lo mismo, la misma borrosidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra eso? Colocando valores esféricos. ¿Ok? Entonces, aquí para el ejemplo, nosotros colocamos prisma base superior al ojo derecho y prisma base inferior al ojo izquierdo. El prisma desvía la imagen hacia su vértice. Quiere decir que el ojo derecho está desviando la imagen hacia abajo. En otras palabras, la imagen que está aquí abajo es la imagen del ojo derecho y la imagen de arriba es la imagen del ojo izquierdo. Entonces,
si yo había colocado más 0,50, era lógico que iba a haber una ligera borrosidad. Pero da el caso de que la imagen que está arriba está nítida. Entonces quiere decir que le faltan valores positivos a ese ojo, al ojo izquierdo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos como ejemplo que en ambos ojos, ojo derecho más 2, ojo izquierdo más 3, ¿no? Colocamos más 0,50 en ambos ojos, luego colocamos los prismas, ¿no? Entonces ahora tenemos que aumentar al ojo izquierdo más 0,50 para lograr la borrosidad. Entonces ahora tenemos más 2,50 y más 4. Entonces, una vez que yo he alcanzado la igualdad de las imágenes, no se va a quedar ahí. Yo tengo que disminuir, ¿no?, a ambos ojos la misma cantidad hasta que pueda ver con nitidez la línea del 20/20. Digamos que esto es nuestro límite máximo. Al tener estos valores, el paciente va a ver ligeramente borroso. Pero en este momento yo ya igualé los estímulos acomodativos. Entonces, a partir de aquí, comienzo a bajar. Puedo bajar 2,25 al ojo derecho y 3,75 al ojo izquierdo. O sea, bajo de 0,25 en 0,25 hasta encontrar la nitidez a nivel del 20/20. Eso es con respecto al balance binocular. Ahora vamos a evaluar el balance muscular. Este balance muscular tiene como objetivo determinar forias o desviaciones latentes del ojo. Hay casos en los cuales el paciente no puede mirar de cerca porque tiene una exoforia, una desviación hacia afuera, pero no es manifiesta sino es latente. Esta prueba me permite determinar eso. Esta es una prueba cuantitativa porque vamos a determinar cuánto necesita de prisma para alinear sus ejes visuales. A diferencia del cover test, que es una prueba cualitativa que solamente me indica hacia dónde es la desviación y si presenta o no presenta forias o tropias. En este caso, la prueba del balance monocular tiene como objetivo compensar con prismas las forias que producen síntomas al paciente. Un paciente que no presenta síntomas y uno se da cuenta que tiene una desviación latente, entonces no requiere de prismas. Solamente aquellos casos en los que el paciente nota algún problema muscular o un problema de cansancio, el cual no requiere corrección. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Este procedimiento es binocular, al igual que el balance binocular, y se realiza con corrección, ya con su prescripción. Entonces, aquí vamos a tener dos momentos. Vamos a evaluar las forias horizontales, cuando el ojo se mete hacia adentro o se va hacia afuera. Entonces, para ello le presentamos una imagen al paciente, como la imagen de arriba, y al momento de colocarle un prisma base superior al ojo derecho, vamos a tener esta imagen, la imagen del medio. Vamos a ver doble. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no está alineado. Lo ideal es que las imágenes estén alineadas. Hay un margen de error que es fisiológico, que el caso de en visión lejana es 0,5 dioptrías de exoforia. Eso es algo normal, natural. Pero cuando escapa de esos valores, entonces ya comenzamos a corregir. Entonces, aquí le colocamos 6 prismas base superior al ojo derecho del paciente y tenemos esta imagen. Aquí nos podemos dar cuenta de que el ojo derecho está hacia el lado, digamos, la imagen está hacia el lado izquierdo y la imagen del ojo izquierdo está hacia la derecha. Entonces, para yo corregir o alinear esto, coloco un prisma
con la base hacia el lado temporal, por eso es que he puesto aquí este prisma con la orientación hacia el lado temporal. Ya la magnitud, eso lo voy a ir calculando de acuerdo a lo que el paciente me diga. Mi objetivo es de que ambas imágenes se mantengan alineadas. Aquí, por ejemplo, yo pude haber colocado dos prismas base temporal y lograr esta alineación. Entonces, de estos prismas correctores, entonces se va a evaluar el menor prisma con el cual uno puede lograr esta alineación. Esto a nivel de forias horizontales. Tenemos también las forias verticales. El procedimiento es el mismo. La diferencia es de que vamos a necesitar colocar 10 prismas base nasal al ojo del paciente. Esto con el fin de que el paciente tenga una visión doble. Al yo generar una visión doble al paciente, voy a tener estas imágenes, la imagen del medio. Entonces, lo ideal es de que yo al colocar el prisma, las imágenes se vean horizontales, niveladas. Pero si tengo este caso, que una imagen está arriba y la otra está abajo, entonces tengo una hiperforia. ¿Okay? Una hiperforia, o también puedo tener una hipoforia, o sea, los ejes visuales no están alineados verticalmente. Entonces, para eso yo utilizo de la misma manera prismas. El prisma va a desviar la imagen hacia el vértice. En este caso, el ojo derecho quiero bajar. Entonces voy a colocarle un prisma base superior al ojo derecho hasta lograr que las imágenes se alineen. Y de la misma manera voy a considerar el menor valor con el cual logro este efecto de alineación. Hasta allí yo concluyo con mi evaluación visual de manera profesional, utilizando las herramientas para corregir o compensar las forias, que es lo ideal en una evaluación integral de la visión.